nuevamente en marcha. Digo nuevamente porque descansamos un ratito con la elección de capital y ahora nuevamente en marcha. En verdad, nosotros llevamos un tiempo ya, no tan poco, pero no tanto como para que nos pidan cuánto hemos cumplido. Nacimos en el 2007 y nacimos porque algo en este país no ha cambiado. Algo en este país no ha cambiado después de la derrota que sufrieron los patriotas en la segunda mitad del siglo XIX. Algo no ha cambiado y es que este país sigue siendo dependiente. Y más aún, todavía tenemos la presencia colonial en el sur. Nos falta todavía independizarnos del Imperio Británico en el sur. Y esa dependencia la hemos vivido a lo largo del siglo XX. Y si hubo momentos en que esta dependencia retrocedió, fue porque justamente las fuerzas imperiales estaban peleando entre sí y el movimiento popular arremetió con fuerza como el 17 de octubre de 1945. Ahí pudimos avanzar un poco. Ahí pudimos recuperar el tiempo perdido en la desindustrialización, porque la verdad que las fuerzas oligárquicas y las fuerzas del imperio siempre obstaculizaron el desarrollo industrial de este país. Y también en esa década pudimos sentar las bases de los derechos de los trabajadores en este país. Pero de vuelta, cuando el imperio se rearmó, lo tuvimos activamente y empujando el golpe del 55, el golpe liberticida que tantos muertos dejó y significó de vuelta el avance de las fuerzas de la dependencia. El golpe del 76 significa una profundización de ese proceso. Nos venían a cobrar a lo largo y a lo ancho del mundo entero las luchas sociales y populares que permitieron la Revolución China, que permitieron la emergencia de los pueblos del tercer mundo. ¿Cuántos pueblos del mundo alcanzaron a tener su nombre de países independientes, aunque sea en el plano de las formas? Pero nos cobraron eso y así tuvimos la ofensiva neoliberal más feroz, ofensiva patronal que venía a quedarse con todos los recursos naturales y que venía a avanzar y profundizar la superexplotación en nuestros pueblos. Aquí, en este país, vivimos con fuerza esa dependencia. Directamente y sin vergüenza adoptamos las recetas que mandaban los del norte. Aquí en este país se privatizó más salvajemente que en los Estados Unidos. Aquí en este país y como en el mundo entero se desregularizó por todos lados la economía. Libre salida de los capitales, libre ingreso de los capitales. Libre salida para el comercio, libre ingreso para el comercio. Y vino todo ese inmenso proceso de desindustrialización. Pero la desindustrialización, compañeros, digamos la verdad, es un nombre todavía abstracto. Porque cuando sucede la desindustrialización, en la realidad, el capital extranjero se apropia de las empresas nacionales y aquellas que no les interesa la quiebra. O sea que más que desindustrialización, se profundiza la dependencia por la presencia del capital extranjero en el país.
compañeros, se terminó de cerrar el código minero. Se privatizó YPF y quedamos abiertos a poder ser penetrados por cualquier imperio de turno en ese momento, desde ese momento. Lamentablemente, las luchas del 2001, con tanto contenido democrático, no alcanzaron a vertebrar una fuerza que nos permitiera seguir otro destino nacional. Y vino este gobierno con mucho discurso, pero lamentablemente remachó más la dependencia todavía, porque este país es más dependiente ahora todavía que antes. Este país busca fundamentalmente exportar sus productos agropecuarios y ahora mineros para que el capital imperialista se pueda llevar la ganancia en dólares. Los dólares que tenemos de excedente terminan saliendo por otro lado y son las ganancias de los capitales. Acá la fuga de dólares es infernal, compañeros. No hay desarrollo sin acumulación, y la acumulación, ese esfuerzo inmenso que producen nuestros trabajadores, se convierte en dólares y se va del país, compañeros. Nosotros necesitamos dar vuelta a esta situación. Esta es la razón de fondo por la cual nació Proyecto Sur. Y esta es la razón de fondo por la cual continúa vivo. Y más aún, porque en sus programas, porque en sus contenidos plantea cuestiones centrales, ya sea porque devienen históricamente o ya sea porque fueron promovidas por las luchas de los movimientos sociales de América Latina. ¿Cuáles son las 3 o 4 ideas fuerzas de Movimiento Proyecto Sur? Una, y la de fondo: queremos quedarnos con parte de la renta petrolera, queremos quedarnos con parte de la renta minera, porque no somos tan tarados para pensar que el desarrollo industrial de este país va a venir por el capital extranjero. La única forma que este país puede desarrollarse es poniendo en marcha la renta minera, la renta petrolera y otras rentas más en función del desarrollo, en función de los ferrocarriles, en función de las empresas públicas. Y en verdad que en eso somos diferentes, y en verdad que en eso tenemos coraje, y en verdad en eso somos un proyecto de liberación, y en verdad ese es uno de los contenidos revolucionarios de nuestro proyecto, compañeros. Y en el plano agropecuario, que es uno de los lugares de fondo donde hay que realizar una gran revolución, también queremos socializar toda esa renta que se quedan los grandes propietarios, los pools de siembra, el capital financiero, las cerealeras, y volcarlo todo en un desarrollo agrario donde haya millones donde haya una agricultura donde los campesinos viven en el lugar, donde la tierra sea democráticamente accedida y donde no vivamos del monopolio de la soja o del monopolio del pino y otros monopolios en la siembra. Este es uno. El otro, otra de nuestras grandes ideas fuerzas es la democratización, compañeros. La democratización tiene que atravesar todos los espacios de la sociedad, no solamente los espacios del orden político. Necesitamos un país más federal, necesitamos democratizar las universidades, necesitamos democratizar la educación, necesitamos democratizar la comunicación, necesitamos democratizar la justicia, necesitamos un pueblo protagónico, porque a decir verdad, las fuerzas de la dependencia son poderosas, muy poderosas. Y si no tenemos un pueblo protagónico,
un pueblo en la calle, un pueblo concientizado con un programa, no lo vamos a poder derrotar, compañeros. Y la otra idea fuerza que nos acompaña es la lucha contra la depredación ambiental. Esa es una lucha estratégica, es una lucha de nuestro pueblo, es una lucha del continente y es una lucha de toda la humanidad para que no perezca, para que no desaparezca. En esa lucha estamos profundamente comprometidos y es una lucha difícil, es una lucha ardua, porque los capitales imperialistas, que son los que promueven la depredación, desarrollan todas las armas suficientes. Y si no, vayan, vean cómo perdimos el plebiscito por la RERRE en la provincia de San Juan. Es mucha la lucha y ahí es donde toma fuerza esto que tantas veces dice Pino y que es uno de sus realmente una de sus grandes contribuciones, la importancia de la batalla cultural, la importancia de la batalla comunicacional. Y quiero ir terminando, pero no es solamente un programa nuestro proyecto. Somos conscientes que para poder llevar adelante este programa necesitamos un movimiento nacional. Aquí el último movimiento nacional que hubo fue el movimiento peronista y en verdad fue derrotado y en verdad terminó en este estado lamentable, realmente más vendepatria que todo lo que tuvo antes de él. Y nosotros necesitamos un movimiento nacional, necesitamos una convergencia de fuerzas nacionales, necesitamos una convergencia de fuerzas políticas y de fuerzas sociales. Necesitamos que productores agropecuarios, necesitamos que movimientos sociales, ambientales, indígenas, todo ello confluya en una gran fuerza. Ahora, compañeros, y eso hoy está en el debate, una gran fuerza no la vamos a hacer simplemente por el mecanismo del rejuntado. Habrá una gran fuerza nacional si hay una dirección que la lleve adelante. No se junta la fuerza simplemente por un proceso de hoy quiero estar con vos y nada más. Hay muchos elementos políticos e ideológicos y fundamentalmente elementos ideológicos y hace falta una dirección. Nosotros tenemos por lo menos puntos centrales de ese programa, pero también nos hace falta avanzar en la organización, avanzar en la convergencia y avanzar en todos los debates políticos que sean necesarios para mostrar que nuestra causa es justa y que realmente el único camino de la emancipación nacional es avanzar en los marcos que dice nuestro programa. Compañeros, tenemos el 14 de agosto adelante. Realmente para nosotros es una batalla central porque queremos estar en octubre. Y queremos estar en octubre porque queremos estar en el 2013 y porque queremos estar en el 2015. Lo nuestro no vino para desaparecer. Lo nuestro vino para profundizar un camino de liberación nacional. Lo nuestro vino para derrotar a las estructuras de la dependencia que siguen estando presentes en nuestro país. Fuerza, compañeros, y a trabajar.